Sí, Bueno, como una manera de introducción, estamos con el doctor José Oscar Jiménez Jala, docente de la División de Ciencias Naturales y Exactas, y el día de hoy contamos con la participación especial de mi compañero Ángel David Campos Río, estudiante de la licenciatura en Química. gracias, igual. Profesor, ¿nos podría contar un poco de su trayectoria académica? Gracias, pues antes que nada, buenos días, muchachos, eh, David e Ismael, dos ángeles. Gracias sobre todo por esta entrevista. eh, y bueno, pues les voy a contar un poquito de mí el día de hoy. Yo, soy originario de la ciudad de Oaxaca. Eh, Toda mi vida viví allí hasta los 22 años. Y a los 22 años me fui a me vine aquí a hacer la maestría a Guanajuato, porque bueno, pues en ese entonces, yo me acuerdo, mi papá nos compró, bueno, nos compraron el de los primeros internets que había en ese tiempo, que era con teléfono. Y bueno, pues era la única manera de buscar posgrados, no como ahora. Yo que me iba a saber que había posgrados de química no lo sé, ¿no? En Estados Unidos, en China, en Rusia. Entonces, pues simplemente elegí Guanajuato entre otras dos opciones porque me parecía que era la ciudad menos peligrosa de las que pues uno puede pensar, ¿no? Además era provincia. Y entonces pues fue algo muy grato venir aquí a Guanajuato. Aquí hice mis estudios de maestría en ciencias químicas. O sea, soy egresado de este posgrado, muy orgulloso egresado. Hice mi tesis de maestría bajo la dirección del doctor Juvencio Robles, y del doctor Jorge Albino López. Entonces, pues bueno, empecé yo en la química organometálica, pero haciendo cálculos teóricos. Y pues eso era lo que yo quería hacer. Me interesaba mucho hacer cálculos teóricos, pero también me interesaba mucho la parte de la inorgánica. Entonces el doctor Juvencio me dijo en el 2000, finales del 2003, me dice, oye, va a haber un evento en la Universidad de Girona, en España. Y entonces, pues ahí me di cuenta, de hecho, de que si el profe te comunica, te dice, mira, está tal cosa en tal país o lo que sea, y tengo amigos, tengo conocidos, él me lo estaba diciendo porque le llegó justamente el promocional en correo electrónico directamente, pues de los que organizaban allí, e ir allá a España me cambió mi vida porque, pues, en primer lugar, cursé las materias, un mes y medio de materias. Pude conocer a toda mi generación de químicos teóricos este, españoles en ese momento. Entonces, también fue cuando me reclutó el profesor que organizaba este evento y me dijo, ¿quieres hacer la tesis de doctorado conmigo? En un inicio dije, pues no, porque yo lo que más bien quisiera es irme a Alemania. Ese era mi sueño, pero pues me convenció, me dijo, es que no conoces a nadie en Alemania, es más fácil que te vengas aquí con nosotros a España. Entonces me pasé, hice la maestría aquí en Guanajuato del 2002 al 2004, terminé en febrero del 2005, y en ese mismo febrero me fui a España directamente a hacer el doctorado. Entonces allí, pues tuve la suerte de que el doctor Miquel Solá, que es catalán, profesor de esta Universidad de Girona, me recibiera, me diera muchas oportunidades. Hice el doctorado en química teórica y computacional allí, y ahí es donde hice mis primeras estancias. Conocí laboratorios en Estados Unidos, en en Alemania justamente, y me fui de congresos y empecé yo a hacer ya mi vida como estudiante, a entender cómo hacer ciencia, ¿no? A escribir mis primeros papers.
Y bueno, pues de allí yo me quería conseguir, fue mi periodo del 2005 al 2009, cuando hice la tesis de doctorado, y de hecho se me terminaba la beca y yo tenía pues que terminar la tesis porque tenemos por ahí una parte inconclusa. Entonces también me pusieron a trabajar para sacar algo de dinero. El doctor Miquel me dio esa ayuda para hacerla de profesor eh, de fisicoquímica. Entonces fue mi primer también acercamiento en la docencia. También en ese último año del doctorado conocí bueno, me pusieron a mí a dirigir a mi primer estudiante que estaba terminando la licenciatura en la Universidad de La Plata, en Argentina. Entonces ahí también conocí a mi primer estudiante, que fue el doctor Diego Andrada, ahora que él es profesor en Alemania. Entonces, esos fueron mis primeras cuestiones que me hicieron entender que lo que más me gustaba a mí era modelar mecanismos de reacción. Eh, lo había hecho desde la maestría, ahora en el doctorado pues tomé más empuje con los proyectos que me asignaron, dos en especial, uno que era con carbenos de Fischer y otro que tenía que ver con aromaticidad de cúmulos pequeños inorgánicos, y entonces eso me abrió mucho las puertas. De hecho, los cúmulos inorgánicos fue mi primer paso a lo que después vendría a ser la química del bloque principal. Entonces, pues yo ya terminé allí y no conseguí trabajo. Se acercó un profesor, antes profesor aquí de esta universidad, a finales del 2009, y me dijo, ¿por qué no te vienes a Guanajuato conmigo a hacer el postdoc? Entonces, pues como no había chamba en otro lado, pues le dije, claro, ¿no? Me regreso a Guanajuato, donde yo ya había estado, y que pues, obviamente me enamoré de esta ciudad. Vine aquí, estuve de enero a junio del 2010, y con él pues la verdad es que sacamos muchas cosas muy interesantes. Mi primer jefe de doctorado fue el doctor Gabriel Merino, que es un químico teórico muy conocido aquí en el país, del Cinvestav Mérida, ahora. Entonces, pues yo de allí seguí a buscar trabajos y encontré rápidamente un trabajo de postdoctorado en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Entonces me fui allí de julio del 2010 a junio del 2011. Allí lo que sucedió fue que el profesor Fami Imo, pues es muy bueno para hacer mecanismos de reacción, y pues ahí aprendí muchas técnicas con él. De hecho, puedo decir que con él es con quien más aprendí el área de la cinética química, el área de la termodinámica, de todo esto lo sabe enseñar muy bien el profe Imo. Entonces, de allí pues me pasé a así de un mes a otro, me pasé a Alemania, conocí Würzburgo, y ahí fue cuando pues encontré al amor de mi vida científico, que es el boro, porque allí es donde aprendí manos del doctor Holger Braunschweig, del Departamento de Química Inorgánica de esta universidad, justamente así como le aprendí, por ejemplo, al doctor Jorge Albino la organometálica, tomaba cursos, iba con los chicos de licenciatura. En ese entonces, pues ahí fue justamente donde me enseñó la química del bloque P. Y trabajé en muchos proyectos y todo, pero yo estuve de junio del 2011 a diciembre del 2012, porque justamente ese último semestre me dijeron aquí, pues hay una plaza de profesor en Guanajuato precisamente, entonces, ¿por qué no aplicas? No apliqué, quedé, pero sí tenía cosas que hacer, entonces por eso me quedé finalmente en un semestre más en Alemania, y luego ya finalmente me incorporé aquí
en enero del 2013 a la Universidad de Guanajuato como profesor de tiempo completo. Pues muchas gracias por la introducción, profesor. Y precisamente tocando este tema de que tiene cierto amor por la docencia, que fue inspirado por lo que tengo entendido por ese primer alumno que tuvo, también quería preguntarle cuál ha sido la experiencia más memorable que ha vivido con sus estudiantes, ya sea aquí en Guanajuato o en las otras experiencias como docente que ha tenido. Esa es una pregunta muy bonita. No me la habían hecho antes. Este, pues yo considero que han sido dos experiencias muy gratificantes de todas las que me llevaré en, en mis memorias cuando me toque jubilarme. La primera es con mis tesistas. Eh, yo creo que algo que no un profesor o alguien que todavía no es profesor no llega a entender hasta que lo vive es aquel momento en el que te vas de congreso con los estudiantes, aplicas para un reconocimiento para el estudiante, eh, o sea, de alguna manera está concursando tu estudiante en algo y ese estudiante gana tal reconocimiento. Yo creo que ver a tu estudiante decir, oye, tú eres el primer lugar de tu categoría de tal cosa, o el primer lugar de todo este certamen, es algo que, no sé, no tiene comparación. Te pone muy feliz. Yo no soy una persona de premios, ni me interesa, no los estoy buscando. Con más razón, cuando los recibe un estudiante es cuando me pongo más emocionado. Pero aún las pocas cosas que me han dado algún reconocimiento no se compara. O sea, el doctor Oscar ganó tal cosa. ¿Y eso qué? No sé. Pero cuando lo veo en un estudiante, a veces el estudiante ni se lo cree, ni tiene esa idea de, wow, yo también, ¿y eso qué? ¿No? Pero dentro de mí es, no sé, es una emoción muy, muy grande que te acepten portadas de artículos, que te den el reconocimiento académico de todo esto, no tiene comparación, no tiene comparación. Y la segunda cosa que también me lo voy a llevar siempre también en la cabeza, es con estudiantes ya sean tutorados o ya sea en clases, gente que te va a tomar clases contigo, cómo es que justamente aquí con el señor Ángel Ismael me acaba de pasar esto. Es que son cosas que él y otra chica tuvieron, han impactado mucho para mí en eso, ¿no? Este, eh, cómo es que de la simple interacción que tenemos, no trabajando aquí en el laboratorio, cualquier cosa de estas, cómo es que nos proponemos de pronto, nos fijamos la meta en cómo eh, llevar a cabo un plan y de pronto resulta que esto se vuelve un artículo de divulgación científico, podría ser, chicos de servicio social, pero esto que no estaba planeado porque es que los alumnos tesistas sí planeas que vas a sacar artículos, planeas que vas a hacer una tesis, eso ya se sabe, pero no, nunca, siempre es una sorpresa que venga un chico que lo conoces nada más de las clases o de algo y de pronto, oiga profesor, ¿qué le parece esto? Yo te propongo esto, vamos a investigarlo, a trabajarlo juntos y de pronto, oye, eso está muy bien, lo vamos a publicar y yo creo que eh, yo personalmente me he sentido muy halagado con los artículos de estudiantes que no hacen tesis conmigo, pero que de pronto, por azares del destino, de pronto algo nos unió, ¿no? Un tema. Entonces, eso son dos cosas que me voy a llevar mucho a mi memoria.
Muchas gracias, profesor. Profesor, ¿qué considera que es el mayor reto para la educación en su campo hoy en día? Vaya, vaya, esa pregunta ah, es muy actual en las cosas que estoy pensando. Eh, bueno, creo que el mayor reto que enfrenta la educación hoy en día es que la gente que decide tomar una carrera aprenda a pensar, porque el problema es que tenemos muchos estudiantes, bueno, y al mismo tiempo también cada vez menos son los que se inscriben a las carreras de ciencias, pero las personas que están aquí ya con nosotros, estudiando su carrera, transformando su vida, son las personas que solamente unos pocos deciden, o sea, todo el mundo se centra en diferentes factores, que si los maestros son malos, porque no van a clases, no dan completa el contenido de las materias, que si te ponen a ti a exponer y al profe lo ves allí nada más, ¿verdad? Escuchando y no sé qué, y te centras en buscar otros factores y además puede ser que el tema esté muy difícil y que no sé, pero algo importante es saber pensar y eso es algo que cada vez más con el uso de las tecnologías digitales, con el uso del Instagram, del TikTok, de todas estas cosas, esto de estarle dando así a los videos rápido, pues dices, bueno, agarro mucha información sin necesidad de haber consultado esa información en un libro o en un artículo científico y pues mi concentración dura muy poquito. Entonces tú llegas a la clase y la gente está entrenada de esa manera y entonces dices, te voy a explicar tal cosa, pero tantito dura más la clase que lo que dura normalmente un video TikTok y ya la gente ya se fue, ya se dispersó su mente. Ahora, oye, hay que leer artículos, hay que estar siempre empapado con la literatura. Bueno, pues la gente preferiría ver un video corto de 2, 3 minutos que le explique el artículo antes que leerse todo el artículo. Entonces, ¿cómo le haces para trabajar con la gente cuando ya viene entrenada de esta manera? Es todo un reto. Entonces, para mí es el mayor de los retos. Muy bien, profesor. Y otra pregunta más de profundización. ¿Qué estrategias considera usted que puede utilizar para motivar y mantener precisamente el interés en los estudiantes? Bueno, en mi, creo que aquí lo que voy a decir es cómo soy yo como profesor, como persona, sí, como profesionista. Lo que yo he llevado a cabo en mi labor de docente y de investigador aquí en Guanajuato, ah, la resumo como sigue. Eh, porque están íntimamente compenetrados la docencia y la investigación para mí. Lo primero es que yo me centro mucho en la historia y en la filosofía. Son áreas que me parecen muy importantes para, para que la gente entienda la importancia de los temas que yo le estoy exponiendo. Entonces, esto de no solamente dar la materia y decir definición, características, aplicaciones, todo esto también es el contexto histórico. Centrarte en todo lo que fue antes y en el momento lo que está pasando para que tú veas porque ese conocimiento se tiene que seguir desarrollando y seguramente tú lo harás. Y lo segundo es eh, que la gente que ahora se nos olvida mucho, necesitamos mantener una ética y
una moral científica, porque no es solamente, esto es una sociedad humana, tenemos reglas y a veces ocurre que cuando haces investigación o quieres sobresalir en tal tema, pues voy a hacerlo a costa de los demás. Y eso, pues no hay ninguna materia que te lo enseñe, no, yo puedo dar matemáticas, puedo dar termodinámica, puedo dar modelado molecular, pero nada te va a enseñar cómo debes de respetar el derecho de los demás. Entonces, lo que hay que hacer, pues, eso no es algo que te lo tengas que inventar, de hecho ya está puesto y los grandes filósofos, de hecho los grandes epistemólogos ya lo sabían. Pues lo único que tenemos que hacer es leer y discutir, comprender las cosas y también por qué es que uno no, uno está envuelto en paradigmas científicos. Yo te enseño diferentes cosas en la clase, pero a veces son paradigmáticos y tú podrías reconocerlos. O sea, no puedes creerle al profe todo lo que te dice nada más porque él te lo está diciendo como figura de autoridad, sino que tú también debes tener un criterio, pero ese criterio no puede salir de los influencers, porque ellos al igual que tú, todavía les hace falta conocer más cosas en la vida. Y entonces, por eso la mejor manera de hacer las cosas es métele un poquito de filosofía a tu vida. Conoce las ideas de los grandes pensadores y adáptalos a tu estilo de vida, lo que tú piensas, cómo va la ciencia y cómo deberías de escribir un artículo, cómo deberías de enviar ese artículo, etcétera. Este, y sabiendo cuando lees esto, sabes por qué se tiene que hacer así, ¿no? Porque hay un, hay un acuerdo entre individuos, pues para que las cosas funcionen. Entonces, pues esas son las dos ejes que yo manejo más en mis clases para motivar a los estudiantes. Muy bien, profesor. Y ya para finalizar, ¿qué consejo le podría dar a quienes están pensando en dedicarse a la carrera o a esta disciplina? Ah, bueno, esa pregunta, espero que se quede esto como una cápsula de tiempo, ¿verdad? Porque esa pregunta pensaba yo algo hace 10 años o hace 15. Este, ahora tengo una manera diferente de pensar y seguramente dentro de 10 años voy a pensar algo diferente. Así que creo que todo va de acuerdo, es una función dependiente del tiempo en mi mente. Este, esa pregunta la voy a responder hoy diciendo que necesitamos eh, alguien que se quiera meter a estudiar química, debería pensar en ser creativo, en ser observador, eh, tener mucha imaginación y yo creo que es necesario también guardar una cierta sociabilidad, es decir, cultivar este, eh, relaciones sociales no tóxicas. Y además, yo le diría, si no tienes estas habilidades, trata de tenerlas durante la carrera o algo, porque te van a servir mucho. Una cosa es tener buena redacción. La redacción de textos científicos es vital. Si no sabes tener buena redacción, saber contar bien una historia, vas a ser un buen químico, pero solito, aislado, porque no te vas a poder comunicar ni volver famosillo si no sabes explicar bien tus ideas. Eh,
métete a la cocina, sobre todo si eres más experimental que teórico, porque en la cocina aprendes muchas cosas de por qué lo que haces en el laboratorio, las normas rígidas y absurdas que te dicen tus profes de laboratorio, realmente cobran mucho sentido y te das cuenta que eso es lo que, lo lógico, lo que tienes que hacer y a lo que debes de prestar atención y tener más cuidado. Este, y también métete a hacer algo de música, a estudiar música, sobre todo si te gustan las matemáticas en la carrera, porque la música eh, te va a facilitar cosas en el cerebro, en las zonas del cerebro en donde haces las matemáticas, va a ser más fluido para ti todavía. Y métete a estudiar una lengua. Si no es el inglés, porque el inglés ya lo dominas, aquí casi todo el mundo domina el inglés, qué bueno, pero entonces métete al francés, al alemán, al japonés, al chino, mandarín, ¿no? Algún otro idioma. Eh, esos, eso de los idiomas es eh, la mejor inversión que puedes hacer en tu vida, además de la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero que estás haciendo para sacar esta carrera. Créeme que alguien que sabe hablar muchos idiomas eh, tiene más oportunidades en el trabajo y a veces hasta sociales que quien no lo sabe. Entonces, eso es importante también. Y finalmente, estamos en una época en la que la guerra del individualismo contra el colectivismo, no voy a decir quién, pero uno le está ganando más al otro. Entonces, yo considero que también es importante que la gente, yo lo sigo haciendo, no, uno no para de crecer, uno no para de aprender. Es importante que tú, con las herramientas que tienes aquí en la escuela, trates de hacer buenas relaciones siempre, de meterte a la sección estudiantil o algún otro capítulo de alguna sección estudiantil también, hacer actividades que no sean solamente las actividades complementarias normales de deportes culturales, otros eventos, ¿no? Extras. Entonces, eso es importante porque las personas bien conectadas desde su carrera son las personas que tienen más oportunidad de sobrevivir a los malos tiempos. Y hablaba del colectivismo y del individualismo porque eh, algo que también es importante es que la gente sepa que considere que si uno no, cuando vas a estudiar, vas a hacer estancias de investigación, vas a conocer tal lugar y allí dices, es que quiero que me muestren aquí lo que hacen y que a ver si tengo aquí oportunidades de trabajo, ¿no? O oportunidades de crecer, de aprender más, que sepas que eh, hay dos corrientes, ¿no? Que se relacionan con esto del colectivismo y del individualismo. Es que dicen que una, una es que tú sepas hacer de todo, que te vuelvas todólogo, y la otra es que te trates de enfocar en una sola cosa y aprender solamente de esto, ¿no? O sea, volverte muy bueno, quiero decir, en este campo. Eh, Hay gente que preferiría verse como todólogo, yo sé hacer de todo, no dependo de nadie, y hay gente que dice, este, yo quiero aprender solamente de esto, porque si me vuelvo
especialista de esto, no sé de los demás campos. Tengo muchas limitaciones. Es algo que a veces la gente no quiere saber, ¿no? Sus limitaciones. Pero si yo tengo limitaciones, también esas son mis armas, aunque parezca paradójico. Mis limitaciones son mis armas, porque esas limitaciones las va a cubrir alguien más. Y entonces estamos llamados a hacer trabajo en equipo y a aprender a hacer trabajo en equipo, porque he encontrado que muchos profesionistas no saben trabajar en equipo, solamente saben meterse eh, toda la carga al hombro y querer navegar ellos por la vida con toda esa carga. Entonces, a veces es mejor que tú sepas hacer una cosa y te alíes con más personas para completar una investigación, para hacer un documental, para mostrar un trabajo con la suma de los esfuerzos de los demás. Que uno sepa siempre que el valor de las demás personas en la comunidad no es tratar eh, de liderarlas, ¿no? De ser el que decide todo, sino que el valor de las personas en tu comunidad es que cada quien sabe de sus campos y entonces puedas hacer trabajo en equipo con las personas. Entonces, yo creo que eso en estos tiempos es algo que está haciendo falta. Y yo creo que esa es la clave del éxito. Entonces, pues te lo dejo a ti para que lo pienses y tú digas, te definas más como eres, ¿no? Pues veas este, los problemas que vas a tener, los tienes de un lado y los problemas que vas a tener si te vas del otro lado. Siempre van a haber problemas, pero que tú este, sepas que existen las dos vías, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por permitirme hacerle esta entrevista, profesor. Fue una experiencia muy grata. Muchas gracias a ti, Ángel Ismael, y saludos a tu audiencia. Gracias, profesor.